Bien. Bien, con las disculpas del caso a todos los asistentes por la demora, ha habido, al parecer, una dificultad en la organización para el efecto de enviarme el enlace, pero bueno, ya iniciamos ahora. Mi nombre es Fran Bayodar, el día de hoy se me ha indicado para efectos de dictar la clase respecto al delito de feminicidio en este diplomado, del cual también agradezco a los organizadores por la invitación tan amable que me han realizado. Eh, bueno, el delito de feminicidio en realidad se trata de un delito ciertamente complejo en cuanto a la estructura que ha venido cambiando, modificándose con el pasar del tiempo y las agravantes sobre todo y los contextos en los cuales debe ocurrir este delito y tiene pues como lógica su aparición, su sanción, el tema de la violencia de género y los estereotipos, ¿no? Que día a día, año a año, se han ido marcando más y más en la actual jurisprudencia, por cierto, ¿no? Últimamente hay bastantes pronunciamientos de parte de la Corte Suprema respecto a la violencia de género y los estereotipos como una idea de marcar los límites y marcar aspectos de discriminación que deben proscribirse, que deben prohibirse en torno a el trato hacia la mujer. Como antecedentes normativos, digamos los más cercanos, respecto a este delito, bueno, tenemos la ley 29.819, que en el 2011 hace la aparición del término de feminicidio en su último párrafo del artículo 107. Antes solamente era parricidio, luego hace la inclusión de un párrafo señalando que cuando la víctima del delito descrito es o ha sido cónyuge o la conviviente del autor estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Aparece recién ahí el término, miren ustedes, del año 2011, pero todavía no independizado, no autonomizado, no desarrollado, únicamente circunscrito a una mera mención, ¿no? De que cuando el homicidio, el parricidio se haya cometido en una circunstancia de relación sentimental o de convivencia con el autor, tendrá u obtendrá el nombre de feminicidio. Ahí solamente hablamos de una mera calificación por efecto de esa circunstancia, ¿no? Todavía no había un desarrollo profundo de este tipo penal que estaba en evolución ciertamente. Ya para julio del 2013, fíjense ustedes, con la ley 30.068, el feminicidio aparece como un delito autónomo ya en el artículo 108-A, ¿no? Los famosos guiones A, guiones B de determinados artículos en nuestro ya maltratado Código Penal, del cual muy poco queda de sus figuras originales. Pero bueno, aparece esta figura del feminicidio de manera autónoma con un catálogo de circunstancias y un catálogo también de agravantes y especificando en dos bloques cuáles serían las sanciones punitivas de entrar en esas calificaciones, ¿no? Interesante la dinámica porque aquí empieza justamente el debate, al menos acá en nuestro país, respecto a qué debemos entender por el feminicidio, si solamente era un homicidio de mujeres, por qué aplicarle mayor sanción al homicidio de una mujer. Se entendía al inicio, ¿no? La discusión era un poco, digamos, confusa, porque claro, había muchas cuestiones por parte también del momento, en el sentido de no entender muy bien este tema de los estereotipos y la violencia de género que recién empezaba a obtener un desarrollo importante en nuestra doctrina y jurisprudencia de nuestro país.
pero aquí aparece ya señalado el que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Y esa frase, la condición de tal, es la que empieza a generar el debate, la discusión, si se trataba meramente de asesinar a una mujer por la sola condición de mujer, es decir, como si fuera un delito de odio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y luego, en enero del 2017, la figura del feminicidio continúa con sus planteamientos básicos de julio del 2013, pero se adicionan algunas circunstancias agravantes. En específico, el decreto 1323 de enero del 2017, por ejemplo, adiciona una circunstancia interesante, que habla de que cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. Y esta agravante número 8 del delito de feminicidio luego obtiene una modificación ya un poco más reciente en julio del 2018 a través de la ley 30.819. Se modifica justamente esa agravante en el sentido de que en la redacción original de ese agravante número 8 se señalaba que el delito debía cometerse a sabiendas de la presencia de menores de edad, ¿no? Pero que estos menores sean hijos de la víctima. Entonces estaba circunscrito únicamente a eso. Sin embargo, con la modificación del 2018, se señala estrictamente que si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier menor de edad, ¿no? Niña, niño, adolescente, cualquier menor de edad. Entonces, acá ya no interesa si los menores que presencian el acto de feminicidio son parientes del sujeto activo o el sujeto pasivo, ya no tiene la mayor trascendencia. Basta con que un menor de edad presencie el acto del feminicidio para configurarse esta agravante, porque hace mención a que se presente ante cualquier niño, niña o adolescente. Y bueno, aparece también otra agravante bastante discutible, que es referida a que la gente lo realice el delito en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Bastante polémico, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso era con respecto un poco a lo último de la evolución normativa respecto a este delito, ¿no? Como antecedentes. En cuanto al bien jurídico, ya entrando al análisis de los elementos de este delito, fíjense ustedes, por supuesto que al tratarse del homicidio, de dar muerte a una mujer bajo ciertas circunstancias, definitivamente lo que se pretende proteger es la vida, sin lugar a dudas, ¿no? Qué duda cabe de ello. Pero también, a raíz de la incorporación de la perspectiva de género y de visibilizar todo este tema de los estereotipos, las leyes peruanas han incluido también el derecho a una vida libre de violencia, que forma parte también de un bien jurídico protegido en el delito de agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, ¿no? Un tipo penal también ciertamente con algunas circunstancias polémicas, debatibles, pero que hace mención a este bien jurídico que considero yo también es lo que se pretende proteger a través del feminicidio. Y otro de los bienes jurídicos, y quizá de manera también un poco más específica, que se pretende tutelar a través de este delito, es el derecho a la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad en base a dos dimensiones. La primera es que lo que se pretende es combatir la discriminación femenina, ¿no? La discriminación en contra de la mujer, la discriminación en contra del género femenino respecto a conductas sexistas, misógenas. Y también, por cierto, proscribir, prohibir de cierta manera, es lo que más o menos la finalidad de este tipo penal, prohibir los estereotipos de género, ¿no?
esta situación de los estereotipos de género que está muy marcado en nuestra sociedad y en muchas sociedades en realidad, son cuestiones que poco a poco se van visibilizando y poco a poco también nosotros, los ciudadanos en general, lo vamos apreciando y lo vamos también asimilando y reconociendo también que hay ciertas conductas estereotipadas en nuestra vida cotidiana que la realizamos, ¿no? Algunas de mayor intensidad, otras de menor intensidad, pero existen y subsisten siempre en el día a día de nuestra vida. Fíjense, el recurso de nulidad 12-2019 Lima, de octubre del 2019, pero recientemente publicada en la página del Poder Judicial hace unos días, el día de hoy, lo he compartido en mis redes sociales, señala lo siguiente, ¿no? Justamente con respecto al tema de la igualdad. El delito imputado es pluriofensivo, pues protege de forma general bienes jurídicos como la igualdad material y la vida. En ese orden de ideas se destaca la igualdad porque, ampliando la interpretación del Acuerdo Plenario 1-2016, busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género que son resultado de nociones que constituyen un obstáculo para el pleno goce de los derechos y las libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. Ahí un poco lo que les iba señalando, ¿no? La Corte Suprema en este último pronunciamiento, que si bien es cierto tiene fecha del 2019, pero recién se ha publicado hace unos días, en realidad, ya sabemos que a veces se colocan unas fechas, pero en realidad son recién emitidas en una fecha muy posterior, ¿no? Entonces, en este último pronunciamiento, la Corte Suprema reconoce que no solamente es la vida lo que se pretende proteger, reconoce además que es un delito pluriofensivo y que precisa justamente que es el derecho o el principio de igualdad lo que se debe tutelar o lo que se pretende tutelar a través de este delito para combatir la discriminación femenina y de alguna manera prohibir a través de la visibilización y castigo de las conductas estereotipadas de género, ¿no? Las conductas sexistas, machistas, misógenas que pueden ocurrir siempre o casi siempre de la mano del varón, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad. El sujeto activo, ya que el tipo penal señala, por supuesto, inicia la redacción este artículo 108b del Código Penal, señalando que se trata de cualquier persona al decir el qué, ¿no? Pero cabía siempre la pregunta, y ahí justamente uno de los motivos para que se dé el Acuerdo Plenario 1-2016, sobre si una mujer podría ser sujeto activo de este delito. La Corte Suprema nos da una contundente respuesta en el sentido biológico del sujeto, ¿no? No puede ser otra persona, nos dice el sujeto activo, más que un varón, ¿no? Dice, solo puede ser sujeto activo de este delito un hombre en sentido biológico, dado pues la lectura restringida, según la Corte Suprema, que ha obtenido del estudio de este delito para efectos del Acuerdo Plenario del 2016, esto en su fundamento 33. Pero fíjense ustedes, yo creo que ahí la Corte Suprema debió analizar por lo menos, y ese es un punto que no hace, solamente se limita a señalar que de acuerdo a la lectura que realiza, una lectura restringida de este delito, solamente sería el varón, pero no nos explica por qué los otros no, en todo caso, ¿no? Es decir, ¿por qué una mujer no? Si sabemos que en la realidad se dan relaciones de pareja entre dos mujeres, por ejemplo, ¿no? El lesbianismo. Entonces, y justamente uno de ellos asume un rol de varón frente a la otra mujer, biológicamente mujer. Entonces, y en ese rol de varón, precisamente también puede tener conductas sexistas misógenas, ¿no? De machismo. ¿Por qué no?
Esa situación hubiera sido interesante que haya sido analizada de parte de la Corte Suprema, pero bueno, se perdió la oportunidad en ese momento. Esperemos que justamente la casuística en algún momento haga llegar un caso como estos que de hecho existen hasta la Corte Suprema y se abre el debate para una ampliación de parte de la Corte Suprema sobre este tipo penal. Sujeto pasivo, nuevamente, ¿no? Bueno, la ley 30.364 habla de que, y se entiende también de la lógica de redacción del tipo penal que tiene que ser la mujer, pero la mujer en cualquier etapa de su vida, ¿no? Sea menor de edad o ya una mujer adulta o anciana, ¿no? Dependerá del momento en el cual se realiza el acto de quitarle la vida para sancionar con una pena más intensa dependiendo de la vulnerabilidad justamente en torno a la edad. Pero cabe acá la pregunta también otra vez, si el sujeto pasivo solamente puede ser la mujer en sentido biológico o también se puede dar el caso de un homosexual, ¿no? Como les decía al momento de analizar el sujeto activo, las relaciones homosexuales existen, es una realidad que no podemos soslayar. En ese sentido, fíjense ustedes, yo considero que por lo menos debió discutirse en este acuerdo plenario. Creo que sí se introdujo al debate, pero la Corte Suprema simplemente decidió no hacer una mención más específica del tema, ¿no? Como digo, solamente se limita a señalar a que siempre sería la mujer en sentido biológico también, ¿no? Porque más o menos en esa dirección apunta la redacción del tipo penal. Esa habría sido la intención del legislador al momento de independizar este tipo penal. Claro que sí, pero el que mata a una mujer, continuando ya con el análisis del tipo, el acuerdo plenario 1/2016 hace más o menos el análisis de que si es un delito en el que tan solo se puede dar por acción o también por omisión. Y bueno, termina estableciendo la Corte Suprema que por supuesto no hay ningún impedimento para que el feminicidio también se dé en condiciones omitivas, ¿no? Precisando que si se trata de un feminicidio de comisión por omisión, el sujeto activo, o mejor dicho, el omitente, no impidió la producción de la muerte de la mujer, habiendo tenido el deber jurídico de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente que haya sido idóneo para producirlo. En este caso, la omisión del hombre corresponde a la realización activa del feminicidio, juicio de equivalencia. Deja en claro la Corte Suprema que también es posible cometer este delito por omisión, ¿no? Por una conducta omisiva. Por supuesto que te corresponderá a un análisis específico de las circunstancias y establecer un deber jurídico de impedir el resultado, ¿no? Por ejemplo, del padre hacia la hija, por ejemplo, ¿no? Hay un deber jurídico siempre ahí que tiene que el que mata a una mujer y luego continúa por su condición de tal.
Cuando nos señala que se refiere a por su condición de tal, y ahí justamente viene un debate muy interesante cuando se creó esta figura. Cuando se creó la figura, el debate empieza por esto de la condición de tal, que debemos entender por a una mujer en términos biológicos o también a una mujer que se siente como tal y en ese sentido de repente que el sujeto activo odie o deteste a el género femenino en general. Es decir, que haya una psicopatía de parte del sujeto activo para ir matando en serie a mujeres únicamente por su condición de mujeres, ¿no? Como por ejemplo el caso de la homofobia, ¿no? Los homofóbicos pueden llegar justamente a ese extremo, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de un caso bastante extremo de homofobia, en el cual el homofóbico simplemente odia demasiado a los homosexuales y pretende eliminarlos del planeta, ¿no? Y en ese sentido va matando a uno u otro homosexual que encuentre en su camino, simple y llanamente porque los detesta, nada más que eso, como un delito de odio, ¿no? Entonces ahí entraba la pregunta en ese entonces si el señalamiento en la redacción típica de este delito por su condición de tal se podía asimilar a un caso de homofobia extrema, ¿no? De que exista una persona que deteste al género femenino y ande matando mujeres simplemente porque son mujeres y ya, porque considera que el género masculino es el único que debe primar en la especie humana. Simple y llanamente eso, un delito de odio puro. Entonces entraba esa discusión y por supuesto la redacción típica de este delito daba para ese debate y esa confusión. Sin embargo, la Corte Suprema señala en el acuerdo plenario de 2016 que, bueno, se trata más que todo de un gesto simbólico de parte del legislador peruano, aunque en realidad más que todo se trataría de una mala técnica legislativa, ¿no? También he escuchado posiciones de parte de autores españoles en el sentido de que señalar eso de la condición de tal justamente genera estas confusiones y más allá de la interpretación que se le puede dar, también genera problemas probatorios, ¿no? Porque ahí también entraba la discusión de que si se requiere una prueba pericial para acreditar que el sujeto activo tenía un odio desmedido que le produzca o que le genere matar a una mujer por la condición de mujer que ésta tiene y nada más que eso, y que habría la necesidad de una pericia específica, psiquiátrica de repente, para establecer el cuadro psicológico o psiquiátrico del sujeto activo en el sentido de un odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la Corte Suprema solamente zanja el tema señalando que se trata de un mero gesto simbólico, que no hay que, digamos, ampliar la discusión o el debate en ese sentido, y que lo que en realidad importa es más que esta frase, son los contextos, ¿no? Los contextos en los cuales se suscita la muerte a una mujer, en los cuales se realiza, se ejecuta la muerte hacia una mujer, contexto de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Y esos son los que vamos a analizar después. El primer contexto es el contexto de violencia familiar. Sobre este contexto, que bueno, también lo hallamos en el artículo 122b, en el artículo 122b referido al delito de agresiones, nos dice el acuerdo plenario que es, digamos, el primer pronunciamiento de parte de la Corte respecto a el contexto de violencia familiar y cómo lo debemos entender. Creo que hay un micro por ahí encendido, por favor, si fueran tan amables de apagarlo para, para no producir un ruido ahí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el acuerdo plenario 1-2016 nos señala lo siguiente, fíjense ustedes.
se entiende para efectos de la realización del tipo penal que la violencia puede haberse producido en intentos anteriores de darle muerte de agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La motivación de esta conducta frecuente del hombre es la actitud de desprecio, subestimación, supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento de roles estereotipados, misoginia, celotipia basada en la despersonalización o subestimación de la víctima. Vuelve a marcar la Corte Suprema las cuestiones de los estereotipos de género. No lo dice de manera tan específica, así con sus letras estereotipos de género, pero se sobreentiende de la redacción de esta que se refiere también un poco a eso, ¿no? Y luego en otros pronunciamientos, ya en la casación 1424-2018 Puno, de noviembre del 2019, justamente nos hace esa especificación de qué podemos entender por violencia familiar en estos contextos de muerte, ¿no? Una posición similar precisa que cuando alude a violencia familiar, en realidad se está haciendo referencia a una relación abusiva o de asimetría de poder, del cual uno abusa del otro o en un estado de vulnerabilidad en relación al otro. Asimetría de poder es la frase digamos, clave para la configuración de este contexto en el cual se da la muerte a una mujer por su condición de la violencia familiar. No puede establecerse o suponerse que la violencia familiar implicaría únicamente aquellas discusiones o desacuerdos entre la pareja, ¿no? Cualquier discusión o desacuerdo no puede configurar violencia familiar para efectos penales. Entiéndase esta parte, por favor. Porque la violencia familiar podría, sí, significar en el ámbito de otra vía, en la vía civil, por ejemplo, ciertas discusiones podrían significarlo, sí. Pero incluso en esas circunstancias, la Corte Suprema Civil también ha señalado, haciendo una diferencia entre violencia familiar y las meras discusiones familiares, ¿no? Las meras desavenencias, haciendo más o menos una diferencia en cuanto a la continuidad o repetición en las que éstas se suscitan y se dan. Si se refiere a meros desacuerdos ocasionales o discusiones ocasionales, fortuitos, casuales, por supuesto no se configurará la figura de violencia familiar. Pero si se trata de algo que ya ha venido prolongándose en el tiempo y que ha habido siempre violencia verbal, psicológica, incluso acompañada de violencia física, en la cual se haría más evidente, y siempre marcado en el tiempo, ¿no es cierto? Sostenido en el tiempo, no de manera aislada. Si esto se da en esa prolongación de tiempo, por lo menos importante, por supuesto que siempre se tenderá a hablar de violencia familiar. Y ahí la Corte Suprema también ha marcado posición. En el recurso de nulidad 1191-2018, de abril del 2019, en un caso ocurrido en Lima Este, nos habla justamente de estos aspectos, ¿no? El tema de que la violencia debe ser sistemática para efectos de la configuración de una violencia del contexto de violencia familiar. En este caso del recurso de nulidad 1191-2018, que trata de un delito de feminicidio, por supuesto, nos dice lo siguiente, la parte más importante. En atención a dicha doctrina jurisprudencial, este Supremo Tribunal advierte que no obra en autos medio idóneo alguno que pueda acreditar mínimamente que el procesado mantuvo a la agraviada en un contexto de violencia sistemática durante su convivencia. La violencia familiar es definida como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales tanto en el ámbito público como privado. Es decir, a consideración de esta Sala Suprema, no existe ningún tipo de violencia precedente al evento por el que se condenó al procesado. No obran denuncias policiales o testigos directos e indirectos que refieran que el procesado sometía a violencia de cualquier índole a la agraviada. Marca desde ya, en este caso específico, la Corte Suprema, que tendría que haber ciertos antecedentes, no necesariamente de denuncias policiales, porque dice denuncias policiales o
testigos directos o indirectos que, por supuesto, envían información al juzgador en el sentido de que las discusiones no se realizaron en un solo acto, no fueron en una única fecha, sino que era prolongado en el tiempo, que tenía ya larga data, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre mucho en las relaciones de pareja a veces, ¿no? En las cuales la violencia familiar puede empezar desde la convivencia y se prolonga cuando tienen hijos o incluso se va agravando más y más, ¿no? Y esa situación pueden ser testigos justamente los vecinos, ¿no? En cuanto a escuchar mucho, de manera muy frecuente, esas discusiones de pareja que existen en el hogar de su vecino, y es justamente ahí donde entra a analizar la Corte Suprema. No tenemos ninguna prueba, nos dice, de que haya denuncias de violencia familiar, por ejemplo, y antecedentes, ni tampoco ningún testigo que nos haya señalado ese aspecto. Entonces, como no hay ningún tipo de evidencia en ese sentido, por supuesto que no se configura el contexto de violencia familiar. Y si no se configura el contexto de violencia familiar, habría que analizar cuál de los otros contextos se analizan, cuál de los otros contextos sí configurarían, ¿no? Porque si tampoco ninguno de los otros contextos se configura, entonces habría tipicidad relativa y no sería un delito de feminicidio, sino más bien podría ser un homicidio. El segundo contexto nos habla de coacción, hostigamiento o acoso sexual en una sola línea, ¿no? Si por supuesto hablamos de unos hechos en los cuales existe una relación de pareja o existió una relación de pareja con o sin hijos, en ese sentido yo creo que podría ser redundante, ¿no? Porque la coacción, el hostigamiento, el acoso sexual también pueden configurarse dentro de la violencia familiar si se trata de casos de pareja, ¿no? O de exparejas. En ese sentido, pueden estar circunscritas y subsumidas dentro del contexto de violencia familiar sin ningún inconveniente. Porque, claro, la situación de asimetría de poder, de sistematicidad, son propias en las que se ocurre también bajo la coacción, el hostigamiento o el acoso sexual, dependiendo del hecho específico. Cuando no hay esa relación de pareja o nunca lo hubo, entonces habría que analizar si estos aspectos de manera muy detallada de acuerdo al hecho, ¿no? En cuanto a la coacción, resulta ciertamente un poco dificultoso poder configurar un hecho de coacción en un delito de feminicidio, en un delito en el cual se le da muerte a alguien, porque necesariamente muchas veces tiene que haber un acto coactivo, ¿no? Entonces, si existe esa necesidad de realizar cierto ámbito de violencia para justamente darle muerte a la mujer por cualquier motivo, entonces me parece un poco ya implícito en el propio delito, ¿no? En cuanto al hostigamiento, eso sí, por supuesto, hay una circunstancia muy marcada, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral existe el hostigamiento laboral, en el cual, de cierta manera, también se dan situaciones de perturbación, de molestias constantes hacia el subordinado, en este caso la subordinada, y que han sido marcados también en cierto espacio de tiempo, y luego eso se ha ido agravando y producto de eso también se da justamente la muerte a la mujer. Y el acoso sexual, entiéndase acá cuando se señala como segundo contexto para efectos del delito de feminicidio, el acoso sexual, no como un delito autónomo. Hay que tener en cuenta que el acoso sexual, si bien es cierto, hoy en día, a partir de septiembre del 2018, con el decreto legislativo 1040, se creó la figura penal del delito de acoso sexual. Eso no significa que cuando hablemos de acoso sexual siempre vamos a hablar de un delito. No. Hay que recordar que el acoso sexual no solamente es una figura hoy en día elevada a categoría de delito, sino también son infracciones menores. Puede ser una falta penal, puede ser también una infracción administrativa,
Entonces, es en ese sentido de rango menor en el que hay que entender este contexto de acoso sexual, porque de lo
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Ya, mil disculpas, que tengo unos problemas acá con el internet por el tema de las lluvias. A ver, permítame, por favor. Ahora me estoy conectando con el celular, mientras que se soluciona el tema del Wi-Fi, pero bueno, el tema de la diapositiva ya se las iré alcanzando en todo caso a través de los organizadores, que en el celular es bien difícil proyectar las diapositivas. Bien, si me escuchan bien, entonces continúo a través del celular para poder terminar la sesión de hoy día. Me dan la indicación, por favor, si todo está correcto. Por favor, me dan la indicación si todo está bien, si se escucha bien para efecto de continuar. Sí, doctor, se le escucha. Excelente, muchas gracias, muy amable doctora. A ver, me había quedado con el tema del hostigamiento como uno de los contextos para el tema del feminicidio. En cuanto al hostigamiento, les iba señalando que, bueno, es una circunstancia que es sí apreciable en cuanto a entornos, por ejemplo, en medios laborales, ¿no? Cuando se da en el ámbito laboral, es fácilmente apreciable el tema del hostigamiento de parte del jefe hacia la subordinada, en cuanto a las molestias que éste le puede generar para efectos de que de repente no le quiere realizar un aumento, o de repente no le quiere hacer un cambio que ella está solicitando, y la somete a cierto estado de incomodidad y también cierto estado en el cual le realiza insinuaciones para efectos de generarle de repente ciertos beneficios, únicamente a cambio de los favores que él quiere percibir de parte de su subordinada, aprovechando, por cierto, esa superioridad en la jerarquía que tiene en el ámbito laboral frente a ello. Entonces, es ahí donde se produciría un acto de hostigamiento y que este de repente se va agravando con el tiempo y genera o podría generar justamente un intento de feminicidio o ya un feminicidio consumado, ¿no? Y la Corte Suprema justamente en el plenario del 2016 hace alusión a más o menos el desarrollo de este hostigamiento como las conductas de molestias o burlas relacionadas con el menosprecio del hombre hacia la mujer, como con una búsqueda constante de rebajar la autoestima o dignidad de la persona, ¿no? Más o menos hacia eso va dirigido y es, por supuesto, otro tipo de violencia que trata de marcar la Corte Suprema y proscribir a través de esto también el legislador. El acoso sexual también les iba señalando, no está circunscrito específicamente a el delito de manera autónoma de acoso sexual que hoy en día, a partir de septiembre del 2018, ya se encuentra tipificado como un delito autónomo. Hay que recordar que el acoso sexual no solamente es un delito hoy en día, sino también, y siempre lo ha sido así, una conducta menor, como por ejemplo puede ser una falta contra la persona por conductas deshonestas, y también puede ser conductas de infracciones administrativas. Va a depender, por cierto, claro que sí, de la intensidad y la prolongación en el tiempo en el que éste se suscite para efectos de poder distinguir si se trata de un acoso sexual como delito y de repente establecer quizá el debate respecto a si se daría la figura de un concurso real o ideal, o también si se trata únicamente de una situación menor en la cual sería un tema administrativo y por supuesto siempre encajaría como uno de los contextos para efectos del feminicidio. El tercer contexto que marca este tipo penal del 108B nos habla del abuso de poder, abuso de confianza o abuso de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, ¿no? Más allá de las denominaciones que hace la Corte Suprema aquí
sobre abuso de poder, de confianza o cualquier otra posición, nos dice justamente lo que trata de dar a entender acá la normativa y lo establece la Corte Suprema en el acuerdo plenario. En esa situación de superioridad en la que se encuentra el sujeto activo, adicional ya a su propia condición biológica, física, que ya tiene de por sí el hombre frente a la mujer. Porque hay que recordar que también uno de los motivos para que este delito alcance una sanción de estas características, no menor de 15 años, no menor de 30 años, dependiendo de los contextos y las agravantes, y que puede llegar hasta la cadena perpetua, también es esa condición de vulnerabilidad que de por sí la misma condición física que tiene la mujer ya la hace vulnerable frente a la condición física que posee el hombre por propia naturaleza. ¿No es así? Adicionar a eso, justamente un abuso de poder que ya posee el hombre en otras circunstancias como en los ámbitos laborales, por ejemplo, siempre va a suponer, por supuesto, una situación de mayor desigualdad y de mayor posibilidad y vulnerabilidad que tendrá el sujeto pasivo frente a la gente, ¿no? Y justamente es en este contexto en el que nuestro legislador ha creído por conveniente que ante esa intensidad de situación superior que ya tiene el sujeto activo, es en la que debe estar precisamente para efectos de configurarlo como un delito de feminicidio bajo esa circunstancia específica. El cuarto contexto habla de cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Nos dice la Corte Suprema en el plenario del 2016 que este delito puede realizarse en el contexto de cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia, y nos dice que se entiende esto por discriminación, la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de dar igual trato a la mujer en cualquier ámbito, personal, familiar, laboral, de salud, educativo, por motivos sexistas o misóginos. Aquí una situación que sí me genera, una situación que no ha previsto la Corte Suprema, ¿no? Cuando nos habla de cualquier otro tipo de discriminación y luego la Corte Suprema en el Fundamento 65 del plenario de 2016 nos dice, pero tiene que ser por motivos sexistas o misóginos, entonces ya no es en realidad cualquier tipo de discriminación, ¿no? Siempre va a ser un tipo de discriminación femenina, en realidad. Pero ese tipo de discriminación femenina está de por sí ya marcado, considero yo, como esencia del delito de feminicidio. De lo contrario, no podríamos hablar de un delito de feminicidio sin justamente existir un acto de discriminación. Los estereotipos de género que deben estar marcados en un acto de dar muerte a una mujer en estas condiciones, justamente significan de por sí, por propia naturaleza, un acto de discriminación hacia la mujer. Es justamente asignarle roles por su sola condición de mujer a esa persona, lo que ya de por sí configura un estereotipo y por supuesto significa un tipo de discriminación por razón del género. Entonces, si esto es así, considero yo que el cuarto contexto nos puede traer confusiones, ¿no? Y en efecto los va a tener, y ustedes podrán apreciar que en la casuística difícilmente van a encontrar un delito de feminicidio que lo pretendan circunscribir a este cuarto contexto de discriminación con independencia de alguna relación que haya tenido el sujeto activo con la víctima. Entrando ya a la tipicidad subjetiva, por supuesto que estamos ante un delito evidentemente doloso, tiene que existir la conciencia y la voluntad de querer matar a una mujer, ¿no es así? Eso es evidente. Pero también existe un elemento de tendencia interna trascendente, es decir, un elemento subjetivo adicional
que tiene que estar presente para efectos de la configuración. Y es justamente ese señalamiento en la redacción típica que habla de la condición de tal, ¿no? Y que es clave, creo yo, la condición de tal, más allá de lo que ha dicho la Corte Suprema, que se trata de un mero gesto del legislador, quizá para huir un poco de este debate, yo creo que cuando se señala condición de tal, lo que significa es justamente el término de violencia contra la mujer y estereotipos de género. A eso se debe circunscribir y se debe señalar cuando se le trata de dar muerte o se le trata de agredir a una mujer por su condición de tal, ¿no? Al haberle asignado un rol que el hombre le ha asignado a la mujer y según él, al incumplirlo, entonces merece castigo, en este caso la muerte. Entonces, como el hombre considera que ha infringido ese rol que él mismo le ha asignado, porque lo cree así, como por ejemplo que la mujer debe estar en su casa y debe ser recatada, y en ese sentido no debe salir de su casa, o si sale debe salir tapada, porque ya es una mujer casada, y si ésta no lo cumple, entonces él la agrede o él la mata. Si estos roles no son cumplidos, el sujeto activo considera que lo ha infringido y considera que merece castigo, o la agrede o la mata. ¿No es así? Ahí creo yo que es justamente donde debe entenderse el tema de la condición de tal, el elemento condición de tal. Problemas probatorios, yo creo que el problema probatorio empezaría desde el punto de partida de entender qué es la condición de tal, ¿no? ¿Qué se debe entender por ello? Y como les digo, si entendemos la condición de tal como la violencia de género y los estereotipos de género, por supuesto que los problemas probatorios no serán tales. Por supuesto que simple y llanamente lo que tendríamos que analizar son los contextos en los cuales se realiza la muerte hacia la mujer para establecer si en efecto había justamente esta tendencia machista, sexista, misógina de parte del sujeto activo para marcar si estamos ante un homicidio o si estamos ante un feminicidio, ¿no? He ahí la clave de esa diferencia. Luego tenemos en el segundo párrafo las agravantes que son diversas, y entre las primeras, la primera agravante que aparece en el 108b nos hace referencia cuando la víctima es menor de edad o adulta mayor, ¿no? Entonces, cuando nos hacen referencia a agravantes específicas, como lo diría el profesor Prados Aldarriaga, por supuesto tenemos que tener en cuenta que estas agravantes deben ir de la mano de un supuesto de aprovechamiento de parte de la gente. Si no se da la figura de aprovechamiento de parte de la gente, no podríamos entender la configuración de estas agravantes. En este específico caso de feminicidio, en el 108b, en el segundo párrafo, la primera agravante, cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor, ¿bastará con haber asesinado en determinado contexto a una menor de edad o a una anciana para configurar esta agravante? No. Lo que tendrá que haber es simplemente un aprovechamiento de esa condición de parte de la gente, y eso por supuesto tiene que establecerse en los términos imputativos de acusación y por supuesto en las condenas. Tiene que precisarse así, ese aprovechamiento de que se trata de un menor de edad o de un adulto mayor. El adulto mayor, por supuesto, siempre será aquella persona que tiene de 65 años hacia arriba, y el menor de edad puede darse el caso, podría ser, de darse el caso en que no existe partida de nacimiento, quién sabe, podría darse ese caso, ha ocurrido eso en la Corte Suprema, ya en algunos casos que he podido ver, en los cuales se suscitaba la duda de si tenía 17 años o 18 años al momento de su muerte, ¿no? Y como esta no contaba con documentos o simplemente se habían desaparecido del ámbito de las autoridades, entonces no se podía establecer la edad de la víctima, o al menos había la duda de si tenía 17 o 18 años. Cuando existe esa duda, de acuerdo al Código de Niños y Adolescentes, siempre se tendrá que entender, y existe acá una presunción legal, de que se trata de un menor de edad, ¿no? Siempre, ante la duda, favorece a los derechos del menor
en que así se debe entender de que tenía 17 años en el caso del ejemplo, ¿no? La segunda agravante específica de este delito nos habla de cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. Por supuesto, hablamos pues de una mujer embarazada, ¿no? No habrá ningún inconveniente en señalar que otra vez tiene que haber un aprovechamiento de ese estado para efectos de darle muerte, pero no habrá mayores inconvenientes de establecer que el sujeto, por ejemplo, sabía del estado de gestación porque tiene que conocer el estado de gestación, no bastaría que la asesinara, que la matara y luego enterarse del estado de gestación. Por supuesto, ahí hay un tema probatorio que analizar, pero si se da el caso de que después se entera del estado de gestación que no sabía al momento de, no se configura el agravante. Hay casos en los que es visible, pues, apreciar el estado de gestación de una mujer, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la pareja. Muy difícilmente la pareja señalará que no sabía que estaba embarazada su pareja, ¿no? Su esposa o su cónyuge. Difícilmente. Pero puede darse el caso en los cuales está en las primeras semanas de gestación, ¿no? Ahí, por supuesto, tendrá que recurrir a un tema probatorio más fuerte para efectos de establecer la agravante. No bastará, por cierto, el solo hecho de señalar que luego de dadas las pruebas que se le han realizado, como el protocolo de necropsia, se llegó a establecer no solo la causa de muerte, sino también se llegó a establecer que estaba gestando al momento de la comisión del delito, sino que además habría que añadirse material probatorio, documental o también sobre todo testimoniales, en el sentido de establecer si él conocía o no de ese estado de gestación, sobre todo en personas separadas, ¿no? Ex convivientes, por ejemplo, de repente no conocía esa situación. Entonces, ahí tendrá que analizarse de manera probatoria ese punto. Como tercer agravante, en este delito se señala que si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. Sobre esta agravante, fíjense ustedes, 108b del Código Penal, ya en el segundo párrafo, tercer agravante nos dice que se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. No necesariamente tiene que tratarse, pues, de una persona que esté bajo contrato para cuidar, por ejemplo, a un adolescente, ¿no? Y que bajo esas circunstancias de cuidado que tiene del adolescente, justamente le produzca la muerte. No necesariamente tiene que haber una prueba documental, un contrato. Basta un tema verbal siempre y cuando se acredite, por ejemplo, con prueba testimonial. Entonces, esa relación de bajo cuidado o responsabilidad puede darse en otras circunstancias, como por ejemplo, no sé, digamos una menor de edad que se le encarga a un cuidador determinado en una piscina, por ejemplo, ¿no? Hay una relación de cuidado que tiene el cuidador de piscina, que podría ser un salvavidas, por ejemplo, para que cuide de esa persona, pero infringe su rol y además le causa la muerte. Entonces, esas circunstancias tienen que ser analizadas en el caso concreto. La cuarta agravante nos habla de si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. Y fíjense ustedes, acá un tema muy interesante. ¿Podría darse un concurso con el delito de violación sexual? Recordemos, esta cuarta agravante habla de que no solamente se le da muerte a la persona, sino que antes de matar a la mujer, le ha producido violación sexual, ¿no es cierto? Ha violado a la mujer y luego de violarla la mata. En esas circunstancias, se cometería un delito de violación y luego también un delito de feminicidio, y los dos concurrirían en concurso real de delitos. Considero que no. Hay que recordar que el artículo 177, inciso 3 del Código Penal, nos habla de la violación seguida de muerte, es decir, que el agente, producto de la violación, haga que la víctima muera, producto de la violación, ¿no es así? Pero también en esta agravante del 108b,
el segundo párrafo nos dice que debe haber un acto previo de violación. Es decir, no es que la muerte en el feminicidio se produzca a causa de la violación, sino que haya violación y después justamente el acto de darle muerte. En cambio, en el supuesto anterior, es que producto de la violación muera. Si por supuesto el caso es que la viola y producto de los actos violentos de la misma violación le produce la muerte a la mujer, entonces estaríamos ante el delito de violación seguida de muerte, artículo 177.3 del Código Penal. Pero si solamente hablamos de violación en el sentido de que la violencia no fue suficiente como para causarle la muerte, sino más bien solamente fue un acto separado de violación y luego de ese acto de violación le produce la muerte, como por ejemplo haberla acuchillado o disparado después del acto sexual violento, entonces estaríamos ante el agravante del feminicidio que les estamos comentando aquí. Situación aparte es el tema de la sanción, ¿no? Porque en la violación seguida de muerte es cadena perpetua, pero en el feminicidio precedido de la violación, la sanción es no menor de 30 años, ¿no? Bueno, una diferencia, cadena perpetua, sabemos que en realidad al final de cuentas son 35 años, ¿no? Hay una diferencia de 5 años básicamente, ¿no? Pero, ¿por qué esa diferenciación si los dos actos, más allá de cuál se da primero, los dos actos son igualmente intensos, ¿no? En todo caso, yo creo que hubiera sido pasible de señalar que los dos se cometen y que los dos necesariamente implicarían una condena de cadena perpetua. Bien, el agravante 5. Nos dice si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. Por cierto, no está de más señalar que esa discapacidad no necesariamente tiene que ser una situación evidente en el sujeto, ¿no? Sino que lo relevante en esta circunstancia es que la gente conozca de esa discapacidad y pese a ese conocimiento se aprovecha de esa situación para justamente darle la muerte a la mujer. La séptima agravante nos habla de cuando hubiera concurrido cualquiera de las agravantes del artículo 108. Es decir, nos remite al delito de asesinato. Y en el delito de asesinato hay varias circunstancias específicas, como la ferocidad, la codicia, el lucro, placer, para facilitar, ocultar otro delito, con gran crueldad, alevosía, fuego, explosión, o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida. En esas circunstancias tan específicas, yo creo que nos estamos, existe cierta redundancia ya también en estas circunstancias. Por cierto, a la ferocidad no habrá mayores inconvenientes, lucro, placer, pero la situación de la violencia familiar, de la coacción que ya hemos establecido antes, pueden significar justamente estos actos de poder y de crueldad de repente en algunas circunstancias, ¿no? La alevosía, por cierto, siempre podrá ser configurada porque supone un acto de desventaja, de sorpresa de parte del sujeto agente hacia la víctima, ¿no? Habrá que analizar, por supuesto, en una situación muy concreta. La situación de fuego y explosión, recordarán ustedes un poco el caso de, se me viene a la mente el caso de la señorita Eddie Agreda, ¿no? A quien le prendieron fuego dentro de un bus. Esa situación, más allá del hecho específico en el que le prende fuego, había una circunstancia antecedente en el cual el sujeto siempre la andaba persiguiendo, es decir, había como que acoso sexual. La perseguía constantemente y le señalaba, le hacía requerimientos para que ella estuviera con él, pero ella siempre lo rechazaba. Él no aceptaba ese rechazo y producto de esa situación es justamente que le da muerte. Entonces, ahí sí no solamente está el tema del acoso sexual configurado como contexto, sino también estaría esta agravante específica de por fuego, ¿no? Porque le prende fuego y también había el tema del acoso sexual.
La octava agravante. Si al momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niño, cualquier niña, niño o adolescente, ¿no? Bueno, un poco se trata de complicar la vida acá el legislador con el tema de la redacción, por la inclusión que debe haber al momento de las redacciones, de colocar niña, niño, adolescente, por no señalar de manera más general que se trata de un menor de edad, ¿no? Yo creo que ahí bastaría. Pero bueno, más allá de los temas gramaticales, la situación concreta en este caso es que no se trata de menores de edad que tengan alguna relación de parentesco con alguno de los sujetos, sea el sujeto activo o la víctima. No hay necesidad de eso. Basta que sea cualquier niño, incluso puede ser un vecino, incluso puede ser un niño de la calle, que pasa de manera ocasional por el lugar donde le da muerte el sujeto activo a su víctima, y en esas circunstancias lo ve. Basta esa situación, más allá de convertirse en un testigo presencial de los hechos, bastaría esa mera situación para configurar justamente esta agravante específica. No hay necesidad de que exista una relación consanguínea o de algún tipo de parentesco consanguíneo o de afinidad, siempre y cuando se trate de un menor de edad. Muy bien. Novena agravante. En la novena agravante hay una situación bastante particular, y que, fíjense ustedes, me lleva a una reflexión y a un debate que me parece bastante interesante. La novena agravante nos dice: si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 gramos litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Y aquí cabe la pregunta. ¿En realidad esta es una agravante o más bien es una eximente? ¿No? Claro, ustedes me dirán, pero doctor, está claro, ahí en el artículo 108, el legislador lo ha colocado como agravante, en su inciso 9 del segundo párrafo. Claro, pero hay que recordar que el artículo 20.1, que habla de grave alteración de la conciencia, a través de la casuística y la jurisprudencia, incluso en la doctrina, ustedes podrán apreciar que los estados de ebriedad, cuando se cometen delitos, son señalados como eximentes. Dependiendo del nivel de alcohol, por ejemplo, podrá ser una eximente completa o una eximente incompleta, dependiendo del nivel de alcohol. Pero aquí, fíjense ustedes, y también está, creo, para el delito de violación, a partir del 2018, si no me equivoco, lo consideran agravante, ¿no? Entonces entra aquí la discusión si es correcta la incorporación de esto que ya la jurisprudencia ha marcado siempre, incluso hasta la actualidad, en jurisprudencia actual, ha señalado hasta el cansancio que se trata de un eximente, señalarlo hoy en día como agravante. Entonces estaríamos aquí ante un conflicto, y cómo debemos resolverlos. Fíjense ustedes, los periodos de alcoholemia, vamos a establecer primero en cuanto al tema del alcoholismo. Ustedes sabrán, recordarán que hay 5 periodos de alcoholemia, ¿no es cierto? Entonces está el subclínico, el de ebriedad, el absoluto, el de grave alteración de la conciencia, y niveles mayores en el que puede llegar al coma etílico, ¿no? ¿Cuándo podemos establecer que se trata de una eximente completa o incompleta? Hablaremos, por cierto, siempre de una eximente completa cuando llegue al cuarto periodo, grave alteración de la conciencia, es decir, 2.5 a 3.5 o mayor, ¿no? Siempre va a ser grave alteración de la conciencia para efectos del artículo 20.1. Si es un rango menor, y siempre que sea también trascendente ese nivel de alcohol, pero mayor a 0.25, estaremos ante una eximente incompleta, ¿no? Porque no llega a la grave alteración de la conciencia, pero sí puede suscitar justamente una alteración relevante, trascendente en la conducta de la gente. Hay que recordar que el alcohol ya de por sí es un desinhibidor,
¿no? Y es justamente eso lo que puede alterar la voluntad del agente para efectos de realizar una conducta como esta. Entonces, significará, por cierto, una disminución de punibilidad. Pero, ¿cómo ha tratado la jurisprudencia esta temática, ¿no? Ya les decía que siempre lo ha señalado como eximente, pero también había la pregunta de si era necesario un dosaje etílico. El recurso de nulidad 348 de 2013 nos señala en un caso muy específico que no es necesario un dosaje etílico siempre y cuando haya prueba periférica de que el sujeto estaba en estado de ebriedad. Es decir, en este caso específico, fíjense ustedes, se trataba de una persona ebria que concurre a un lugar para violar a una mujer, ¿no? Entra a la casa de manera violenta, la saca y en esas circunstancias es intervenido por los vecinos y luego por la policía, ¿no? Se trata de un delito de tentativa de violación, pero estaba en estado de ebriedad, pero no le hacen dosaje etílico, no le hicieron dosaje etílico. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Bueno, en los pronunciamientos anteriores de las instancias inferiores señalaron que no había prueba. Como no había dosaje, entonces consideraban que no había situación de ebriedad. Pero la Corte Suprema nos dice, oiga, un momento, pero sucede que el imputado, el acusado dijo, siempre lo dijo y lo mantuvo hasta el final, de que estuvo ebrio. La propia agraviada señaló también desde un inicio y hasta el final que sí, su agresor estuvo ebrio. Los vecinos que intervinieron al sujeto dijeron que sí, estaba en aparente estado de ebriedad. De igual manera la policía, al momento de intervenirlo. Entonces, si existe toda esa prueba testimonial, algo que no se puede obviar, es que sí estaba en estado de ebriedad. La situación está en que no podían establecer cuál era el nivel de alcohol que éste presentaba al momento del hecho. Pero dadas las circunstancias en las que realizó el tipo penal, por lo errático también de su accionar, de irrumpir en una casa, de no hacerlo, digamos, aparentemente no habría una planificación, porque irrumpió en el lugar donde había gente, luego la sacó de la casa donde también había gente, entonces significaba que justamente el alcohol sí había producido ciertos efectos trascendentes en su voluntad, ¿no es así? Dadas esas circunstancias, entonces, no se le puede calificar como eximente completa, porque no habría grave alteración de la conciencia, pero sí una alteración ciertamente relevante. Y en ese sentido le aplican el artículo 21, es decir, eximente incompleta, y le disminuyen prudencialmente la pena por debajo del mínimo. Interesante el pronunciamiento que luego se mantiene también en la jurisprudencia, en un pronunciamiento un poco más actual, Casación 997-2017 Arequipa, de mayo del 2018, en el mismo sentido, ¿no? Nos dice, en cuarto lugar, y esto es lo fundamental, no está probado, nada se dice en el factum de la sentencia, que el acusado estuviera afectado por el consumo de bebidas alcohólicas, ni mucho menos que esa supuesta ingesta le hubiera producido una merma más o menos intensa de sus facultades cognitivas o auditivas. Si bien se bebió algo de alcohol, nada se dice que tal situación supuso la privación parcial de las facultades psíquicas del imputado, por lo que no es posible sostener que opera la eximente imperfecta. En este caso en particular de esta casación, sucede que la Corte Suprema admite la posición en el sentido de que no es necesario para eximente incompleta o imperfecta la existencia de un dosaje etílico, pero dice, dada la evaluación del caso en concreto, en el caso de esta casación, señala que conforme a cómo se han suscitado los hechos, el nivel de alcohol que él habría poseído no era de tal trascendencia como para generar una situación relevante en su accionar y en su voluntad. En consecuencia, no le era aplicable la eximente imperfecta. Interesante justamente este análisis. Y luego, el recurso de nulidad 1377-2014 Lima, de julio del 2015, yo creo que el pronunciamiento más importante en cuanto al tema de reconocer el estado de ebriedad como un eximente completa o incompleta. Pero va más allá y justamente sienta un precedente interesante en cuanto a la aplicación del método Whitmer. ¿No es así?
en el sentido de que a través de una operación matemática hace un análisis retrospectivo de cuál habría sido el nivel, por supuesto acá tendría que haber sido un dosaje etílico, cuál habría sido el nivel de alcohol, no al momento que le extraen la muestra, sino al momento de la comisión del delito. Y para eso es importante que en el dosaje etílico se pueda verificar fecha de muestra y hora de muestra con la fecha y hora del hecho en concreto, ¿no? Para a raíz de esta operación matemática establecer cuál era el nivel de alcohol específico, no el que dice en el dosaje, sino que a través de esta operación establecer la sumatoria respectiva para efectos de saber que había un nivel superior, porque ya al momento de la muestra, por supuesto, dado el transcurso del tiempo, va disminuyendo el nivel de alcohol. Interesantísimo y también muy útil este pronunciamiento que luego se va repitiendo también en otras jurisprudencias más actuales. Entonces, en ese sentido, lo que quería era establecer y demostrar que la jurisprudencia siempre ha señalado, y lo sigue haciendo, que se trata de una eximente y no de un agravante. Entonces, lo que correspondería en estos supuestos, en el que nos encontramos en un delito de feminicidio, en el cual el sujeto agente habría estado bajo los efectos del alcohol y, por ejemplo, habría dosaje etílico, es no aplicarlo, porque se trataría más bien de una eximente, ¿no? Ya el nivel de alcohol nos llevará a si es uno completo o incompleto, pero siempre un eximente, justamente por términos de favorabilidad también, ¿no? Más allá de que ya esté circunscrito en la norma, eso no significa que debamos aplicarlo con los ojos cerrados, ¿no? Hay que hacer pues una interpretación y la jurisprudencia amplia que existe sobre el tema que ya justamente les he ido señalando, avala la posición de que siempre debe ser tratada como eximente porque justamente impacta en la voluntad, en la psique del sujeto agente. Ahora sí, si se trata del agente en estado de ebriedad o drogadicción, en un supuesto en el que él mismo se coloca en ese estado porque sabe que justamente en ese estado va a lograr una sanción menor, en esa circunstancia muy específica yo creo que sí operaría como una excepción a la regla que estoy señalando antes, de que sí podría aplicarse esta agravante, ¿no? Ahí nos encontramos del supuesto que la doctrina reconoce como el actio liberi causa, ¿no? En el cual el agente adrede se coloca en ese estado de ebriedad o de drogadicción porque sabe pues que al momento de ser juzgado, si este es apresado, le significará una reducción significativa de la sanción punitiva. Entonces, desde mi criterio, regla general, no debe aplicarse como agravante, siempre será un eximente. Como excepción, ante casos de actio liberi causa, recién ahí sí se podrá aplicar la novena agravante. Pero, por supuesto, esta actio liberi causa tendrá que ir de la mano con la prueba correspondiente, ¿no? Ya corresponderá al Ministerio Público demostrar que el sujeto activo adrede se sometió a esa situación de ebriedad o drogadicción, ¿no? Para cometer el delito, que ya todo estaba planificado de esa manera. Luego tenemos el tercer párrafo y ya se habla de una agravante única y nos señala que la pena será perpetua, de cadena perpetua, cuando concurran dos o más circunstancias agravantes que ya hemos analizado, ¿no? Y claro, si ya hay concurrencia de dos o más agravantes, por supuesto que la situación se hace más crítica y corresponde una sanción mayor. Y la única sanción mayor posible en este escenario, ya que la sanción anterior era de 30 años hacia arriba, es pues la cadena perpetua, que en la realidad sabemos que son 35 años, ¿no? Fíjense ustedes, el recurso de nulidad 453-2019 Lima Norte, de octubre del 2019, nos trae un pronunciamiento interesante, uno de los primeros, si no me equivoco, referido
a los estereotipos de género que son advertidos por la doctrina y también por los convenios y normas internacionales a los cuales el Perú también es parte obligada. Y nos dice que suelen ser utilizados justamente para justificar la violencia contra la mujer. Y nos hace una referencia a 6 supuestos específicos en los cuales se puede establecer que sí se tratan de estereotipos de género. El primero nos dice que la mujer, entiende el sujeto machista, que la mujer es posesión del varón que fue, que la mujer es posesión del varón que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación romántica, iniciar una nueva relación sentimental o retomar una anterior. Claro, la situación es la siguiente, o sea, por el solo hecho de que terminó el varón con la mujer, él espera que esa mujer guarde el luto necesario, ¿no? O el luto eterno, de que como estuvo con él, entonces si no eres mía, no eres de nadie. La tiene como si fuera un objeto, ¿no? Algo de su propiedad. Entonces, esa situación, ese criterio que tiene este sujeto es justamente un estereotipo marcado de machismo, de misoginia, ¿no? Y si esto se logra justamente evidenciar en un caso en concreto, por supuesto, en un caso concreto de darle muerte a una mujer, bajo estas circunstancias, estaremos, por supuesto, ante un estereotipo de género y, en consecuencia, un feminicidio. Otro estereotipo más nos dice, la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar, se mantiene en el ámbito doméstico. Por ello, según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. Si la esposa no cumple con su rol de cuidar a los hijos, no cumple con su rol de tener arreglada la casa, plancharle la camisa, hacerle la comida, si ese rol no es cumplido por la mujer, entonces el sujeto considera que tiene las licencias necesarias para agredirla o para matarla, ¿no? Esa es, pues, justamente una de las circunstancias que configuran la violencia de género. Y si se le da muerte a una mujer bajo ese criterio, entonces siempre significará un estereotipo de género propio del feminicidio. Otro más es que la mujer es objeto para el placer sexual del varón. Claro, sexualiza a la mujer en el sentido de que como es su pareja, entonces ella tiene que estar disponible sexualmente para él todos los días. Y en ese sentido, si la mujer hay un día que no quiere, él entiende que de repente le está sacando la vuelta y merece castigo. Uno de los castigos podría ser la muerte, ¿no? Otro de los estereotipos es la mujer debe ser recatada en su sexualidad, por lo que no puede realizar labores que expresen su sexualidad. Claro, aquí también entra un poco el tema de permitirle a la mujer, o más bien prohibirle a la mujer, el sujeto machista, prohibirle a su esposa, a su pareja, de que realice determinada actividad laboral, porque esa actividad laboral necesariamente implica que de repente esté con poca ropa o de repente esté ante la vista de muchas personas, varones, por ejemplo, ¿no? De repente se trata de una bailarina, de repente se trata de una persona, una mujer que de repente quiere hacer table dance, ¿por qué no? Y en esas circunstancias el varón señala que eso no es propio de una mujer recatada y entonces también lo considera como pretexto suficiente para agredirla, para violentarla y por supuesto hasta el final de repente matarla. Que la mujer debe ser femenina, de modo que, por ejemplo, se le limita la posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad de elección de la vestimenta que utiliza, ¿no? Que bueno, que si la mujer no se viste de tal o cual manera, entonces no es en específico una mujer y merece castigo, ¿no? Otro estereotipo más. Que la mujer debe ser sumisa y no puede cuestionar al varón. Eso era, creo que más marcado incluso hasta hace un par de décadas. No digo que hoy en día ya se haya eliminado, también subsiste lamentablemente, pero creo que era mucho más marcado en el sentido de que el varón consideraba que la mujer debía estar en el hogar, y no solamente eso, sino que la mujer debía sujetarse a lo que el varón decía en la casa, ¿no?
el hombre de la casa. Han escuchado ustedes siempre esa frase, ¿no? El hombre de la casa no es solamente la persona que sustenta el hogar en esas épocas, sino también el hombre de la casa era el que mandaba, ¿no? Lo que tu papá diga, ¿no? Y bueno, y lo que la mujer decía no importaba, ¿no? Entonces el permiso siempre se lo pedían al papá, porque él era el que tenía el poder económico, él tenía el poder de decisión. Eso, por supuesto, significa un estereotipo de género. Y si la circunstancia de muerte se da en ese específico hecho, entonces sí significará un feminicidio. Un caso muy particular e interesante de feminicidio se da en la casación 851-2018-1 de noviembre de 2019, donde nos habla de un caso en el cual, fíjense ustedes, había una expareja y sucede que el muchacho todavía tenía una relación de amistad con el ex cuñado, ¿no? Ya había terminado con la hermana de su amigo, pero todavía mantenía una amistad con él, con el ex cuñado, y sucede que en determinado momento encuentra a su expareja dándole un beso a otra persona. Y producto de ese evento, luego de que en ese mismo día decide llevarla a su casa, terminan discutiendo y luego de esa discusión, en ese mismo hecho, termina ahorcándola y matándola, ¿no? Entonces, en este caso particular sucede que en las instancias inferiores consideraron que no se trataba de un feminicidio, sino de un homicidio. ¿Y qué sucede? Que la Corte Suprema, y esta es la primera casación que habla de estereotipos de género y su impacto en las decisiones judiciales, nos dice que los jueces deben evaluar y analizar si el hecho que se les trae a su judicatura para su decisión, en este caso de este tema del beso, de encontrar a la expareja dándole un beso a otra persona, significa de por sí un estereotipo de género. Y eso lo impone como una obligación hacia el juez, hacia el magistrado, no al fiscal, que bueno, indirectamente también también implicaría que el fiscal hiciera justamente también esa precisión, pero por cierto, le corresponde al juez determinarlo, analizarlo y determinarlo. Y nos dice en su fundamento 7.5 lo siguiente: de modo que corresponde a los jueces de la República evaluar si en los casos que son de su conocimiento se presentan o no dichos estereotipos de género, identificarlos, dice, sancionarlos por discriminatorios y fundamentar de forma cualificada su decisión. No cualquier tipo de motivación, sino que al igual que una motivación que debe hacerse en la prisión preventiva, debe haber una extensión razonada y razonable de los motivos por los cuales considera que determinado hecho configuran un estereotipo de género. Pero siempre está el deber de identificarlos y justamente visibilizarlos, ¿no?, en su decisión judicial. Y en el 8.1 termina señalando algo bastante más preciso. Específicamente dice, sancionando a los magistrados anteriores, no detalló las razones objetivas que justifican su conclusión. Esto es, ¿por qué, a su criterio, matar a una mujer porque el agente la vio besándose con otra persona y que cuando se encontraron, ésta lo llamó por otro nombre, se configura o no como estereotipo de género? Esto considerando que no toda muerte de una mujer se configura como feminicidio. Esa situación es la que critica la Corte Suprema y le impone anula la sentencia y señala pues que otra sala debe hacer ese análisis razonable sobre esta temática, si este hecho en particular de ver a la ex besándose con otro y que luego esa ex te llame por el nombre de otra persona, de otro varón, significa motivo suficiente para establecerlo como un estereotipo de género. No lo dice específicamente la Corte Suprema en este caso, que hubiera sido ya mejor que lo dijera, pero da a entender pues que sí se trata de un estereotipo de género, porque número uno está cosificando a la mujer, ¿no? Es de su propiedad, no debía estar con otro, en ese caso no debía besar a otro, y número dos, ¿por qué la llama con el nombre de otro y que eso sería motivo suficiente para darle muerte? Evidentemente, pues estamos ante un motivo
totalmente absurdo y que implica pues que este señor tendría marcados estereotipos de género en su conducta, ¿no? Conductas machistas, de misoginia. Por último, el recurso de nulidad 570-2020 nos habla un poco de diferenciar entre el dolo de matar y el dolo de lesionar, que es importante al momento de algún caso determinado, ¿no? Y establece ciertos puntos específicos, que luego ya incluso han sido desarrollados por otras sentencias, como la intensidad del ataque, el medio empleado, las relaciones entre las partes, el lugar o la zona corporal donde se producen las lesiones a la víctima, la duración, el número y la reiteración de los actos de agresión, los indicios de móvil y la personalidad de la gente, entre otros, ¿no? Por supuesto, no se trata de un círculo cerrado de circunstancias para poder diferenciar entre una lesión, el dolo de lesionar o el dolo de matar, sino más bien de pautas que pueden servir justamente de guía, de orientación, para efectos de determinar cuándo nos encontramos ante un delito de lesiones o una tentativa de feminicidio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por supuesto que no va a ser igual apuñalar a una persona en la mano, en el pie, en la pierna incluso, y apuñalar a una persona en el corazón, ¿no? O en el pecho, o incluso en la garganta, ¿no? Definitivamente el lugar donde se implica el ataque, donde se infiere la agresión, al ser un punto vital, el cuello, el pecho, necesariamente implica una situación ya no de querer solamente agredirlo, lesionarlo, sino también ya de matarlo, ¿no? Evidentemente ya hay ahí un dolo de matar. A diferencia, pues, de cuando se hace en las extremidades inferiores, ¿no? En los brazos, en las piernas, la situación del corte va a ser una situación de menor intensidad que sí podría señalarse como simple lesión, ¿no? Lesión grave, lesión leve, dependerá, pero no de un intento de feminicidio en este caso. Importante tener esos criterios para el momento de los casos específicos. Muy bien, esto ha sido todo con respecto al análisis del delito de feminicidio, porque creo que ya estamos en la hora, y bueno, agradecerles a todos por su atención, y bueno, si hubiera alguna pregunta, estaré encantado de poder absolverla. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Le saludo el teniente de la Policía Nacional del Perú, Munaico Chávez Miguel Humberto. Doctor, antes que nada, agradecerle la ponencia. Es muy interesante toda la jurisprudencia del día de hoy. De verdad que nos da otras luces acerca de este tema. Mi pregunta es sobre específicamente un poquito más práctico, llevado al día a día de nosotros en la función policial. Y siempre lo hacemos en coordinación con el Ministerio Público. Pero, bueno, en la experiencia que tengo yo y en las unidades que he trabajado, hay diferentes criterios que se manejan. Por ejemplo, un tema que siempre he visto y es una problemática existente y a veces es una coordinación que se hace con el Ministerio Público de acuerdo al fiscal que toque de turno en el tema de la detención. Muchas veces se presentan, pues, ¿no?, usuarias agraviadas, manifestando, pues, que han sido víctimas de violencia, a veces de presunto feminicidio o de cualquier otro tipo de delito, ¿no?, contra la mujer, ¿no? Y entonces surgen aquí bastantes variantes. Por ejemplo, hay algunos doctores, unos fiscales, que en coordinación, nosotros siempre trabajamos en coordinación con ellos. Bueno, mi política siempre ha sido esa, trabajar siempre en coordinación con ellos. Entonces le llamamos, no, doctor, ha venido tal persona. Algunos doctores, algunos fiscales nos dicen, con solamente su manifestación, con solamente su sindicación, detención. Otros fiscales nos dicen que con la ficha de valoración de riesgo ya puede detener. Y otros fiscales he tenido la oportunidad que me han dicho, no, espérate la pericia psicológica, sea del CEM o del Ministerio Público. Entonces, como le digo, esto varía de acuerdo al criterio, pues, ¿no?, de qué fiscal te toque, pues. Le pregunto a usted, no sé qué puede opinar al respecto o qué cree que es lo conveniente
para este tipo de casos. Solamente con la sindicación, nada más de que me ha pegado o me ha violentado psicológicamente o ha intentado matarme, o con la ficha de evaluación de riesgo, o con la pericia psicológica, sea del SEM o del Ministerio Público. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Importantísimo lo que me señalas en cuanto a los criterios variados que pueden tener algunos fiscales. Bueno, desde mi lado, yo antes he trabajado también en el Ministerio Público, hoy en día soy litigante particular, pero lo que te puedo decir es que tiene que haber prueba suficiente, y cuando digo prueba, no hay que entrar en el escándalo de que, dijo prueba y eso tan solo se da en juicio. Prueba en términos generales, ¿no? Elementos de convicción. Tiene que haber elementos de convicción suficientes para establecer de manera razonable una vinculación entre la denuncia que realiza la mujer, que sería, por ejemplo, por intento de feminicidio, o de repente algún testigo sobre ese delito, y tiene que haber prueba suficiente, alguna testimonial por lo menos, acompañado de pericias psicológicas, si es que puede haber un caso. Esa más es una situación de operatividad de parte de la Fiscalía, ¿no? Si se toma conocimiento de un hecho de presunto intento de feminicidio, la Fiscalía tiene que estar en el acto, haciendo las diligencias en compañía de la policía, ¿no? No puede quedarse a esperar, bueno, más tarde voy, te llamo por teléfono, señor policía, y voy de acá a un par de horas, a 3, 4 horas, más tiempo ocurre, ustedes entenderán que luego de tomarle la manifestación a la mujer, al volver a su casa de repente ya es justamente aniquilada, ¿no? Ya es la asesina. Entonces, ante estos casos, no solo la Corte Suprema en otras jurisprudencias, sino también existen normas internacionales, infunden o aplican criterios de perspectiva de género para que se tenga en cuenta el momento del proceso. Y el proceso empieza también desde la denuncia, desde la policía que lo recibe, en cómo lo recibe y qué actos de investigación empieza a realizar. Si tan solo tengo la manifestación policial y me quedo tranquilo con una simple manifestación y su ficha de valoración, pues definitivamente que no es motivo suficiente para una detención. Ya le corresponderá hacer el control respectivo al juez y en su momento también al abogado defensor, por supuesto, ¿no? Ya eso corresponde a un debate. Pero siempre va a corresponder a la policía y a la fiscalía con mayor razón a que haga todas las diligencias necesarias en base a la primera declaración de la mujer. No esperar demasiado tiempo a que esto ocurra, porque aquí justamente también se ha marcado como otro tipo de delito la omisión de realizar actos de investigación ante casos como estos. Hay que recordar que no por nada está hoy en día en vigencia el subsistema de violencia contra la mujer. Ya no solo hay fiscalías especializadas de violencia contra la mujer que llevan este tipo de casos, sino también juzgados especializados. Y esto no se debe a un tema de moda, ni por un tema de tener menos carga procesal, no, se debe en una lógica de justamente combatir los actos de violencia de género, ¿no? Y justamente en esa perspectiva de combate a la violencia de género es en que no se puede uno quedar pasivo ante la recepción de una denuncia. Los temas de en qué momento se configurará motivos suficientes para una detención, por supuesto que tiene que haber elementos suficientes. No basta, nunca va a ser suficiente solamente la denuncia, ¿no? En ese caso, mañana cualquiera puede denunciar y llevar a la cárcel a alguien. Por supuesto, siempre podrá sí ser motivo de iniciar diligencias, ¿no? Iniciar diligencias, y si hay motivos aparentes de que sí ocurre ese delito, podrán ir al lugar de los hechos a hacer las pesquisas respectivas. En eso la policía es erudita, es bastante técnico en ese tipo de materia, ¿no? Ok, doctor, ok, muchas gracias por la respuesta. El tema más que todo pasa por qué es lo que pasa posterior a nosotros como policía, sobre todo el cuestionamiento que viene por hacer y por no hacer.
Le comento, por no hacer, hay un caso muy conocido de un patrullero, no sé si usted habrá visto en la televisión, que una señorita, al parecer en estado de ebriedad, fue a un patrullero y en una madrugada, me parece que al día posterior de Año Nuevo, de una celebración, y los patrulleros pensaban que era una borracha y se fue simplemente, y no era que estaba borracha, sino que esa persona estaba dopada y recién la habían violado, al parecer. Y fue todo un cuestionamiento para la policía, ¿por qué no le hiciste caso, no? Que pensé que estaba borracha y tuvieron las medidas correctivas, pues, ¿no? Por omitir sus funciones. Ese es cuando no hacemos. Ahora, cuando sí hacemos, ha pasado en mi jurisdicción, que efectivamente con la ficha de valoración de riesgo, se procede a una detención de una persona, porque esta señorita vino y dijo que sí, que me ha golpeado, me ha agredido, me ha violentado psicológicamente y x más cosas, ¿no? Y se procedió con la detención, se detuvo a la persona y más o menos a la hora, 2 horas llega el abogado y con el tema de un habeas corpus. Representante, viene un encargado del Poder Judicial, habeas corpus. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo sin pruebas? Como usted dice, no pruebas o medios de valoración, ¿no? Suficientes. Entonces, bueno, lo que quedó es mostrar todos los actuados que teníamos, pues, ¿no? El acta de intervención, la referencia de un testigo que había sido presencial, una prima de la señorita, la ficha de valoración de riesgo y el oficio que se le había mandado a pasar, pues, pero que todavía no se había realizado, el dosaje etílico ni el médico legista, porque era una comisaría que quedaba a 1 hora de la ciudad, pues. Entonces, es un tema, cuando se hace y cuando no se hace. Sobre todo acá la cuerda se rompe en la Policía Nacional, pues, ¿no? Que es el primero en ejecutar, pues, la operatoria y las medidas, pues, concernientes a esto del tema de feminicidio y violencia contra la mujer. Por eso es que a veces ese tema de falta de coordinación o criterios distintos de las fiscalías repercute en nosotros, ¿no? Porque uno tiene el concepto, algunos tienen el concepto de que sí, el fiscal dice que, digamos, con la ficha de evaluación y se mandan a intervenir o a detener, y cuando le toca a otro fiscal dice, no, pero un momentito, para mí lo que yo necesito acá es un peritaje del médico legal o del SEM en todo caso, ¿no? Un peritaje psicológico. Entonces son esas cositas que suceden, pues por eso era la pregunta más que todo. Sí, sí, bueno, interesante lo que me dices. La clave es pues que haya un supuesto de flagrancia para que puedas detener, ¿no? Y la flagrancia implica prueba evidente, ¿no? Siempre. Por supuesto que la detención no es solamente que porque exista a criterio de la Fiscalía de repente prueba ya necesaria para iniciar la investigación con un detenido, para detenerlo y encarcelarlo. La detención también es para hacer diligencias, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo todas las diligencias necesarias justamente dentro de esa supuesta flagrancia, definitivamente tendrás con qué defender tu función de policía. Pero si hay una detención por una sindicación y ficha de valoración nada más, definitivamente vas a tener problemas porque va a haber una detención sin ningún acto de investigación. Y eso, por supuesto, siempre va a ser sancionado a través de un habeas corpus, sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su referencia. Buenas noches. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen formular al doctor? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera consultar, ¿qué podríamos hacer en el caso, por ejemplo, de que si tenemos una situación de que, por ejemplo, el agente funcionario, vamos que es un... Pero,
No se le escucha bien. Sí, no escucho. Pensé que era mi internet, pero veo que es el internet de la doctora. Sí, no se le escucha bien. Y la somete, en este caso, a Doctora, no le una escucho. persona Doctora Celina, no se le logra escuchar. No pude escuchar la pregunta, disculpe. Por el tema de internet parece que no hay una dificultad ahí. ¿Ahora me escucha? Más o menos, a ver, Hola, intente de nuevo, ¿me doctora. escucha A ahora? ver, le escucho un poco mejor, a ver, dígame. En todo caso, si tiene problemas con su conexión, podría formular la pregunta, no en en la bandeja de mensaje. En el chat. Correcto, en el chat. Ya, ya. Mire, tengo que... Estos problemas del internet siempre ocurren, a mí también me pasa. A ver, no sé si ya habrán podido transcribir la pregunta. En todo caso, si alguien me la podría leer, porque no tengo acceso al chat. No, doctor, por el momento todavía no ha formulado la pregunta por el chat. Ok. Bueno, no sé si habría otra pregunta en todo caso. Al parecer, no hay ninguna otra pregunta. Ok. Sí. En todo caso, muchas gracias, doctor Frank Valle Ondar. Se le agradece por habernos aportado el tema, pues no en sí, que es del delito de feminicidio, no sus aportes. Se le agradece. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes, a los organizadores por la gentileza de haberme invitado. Y bueno, en cuanto a las diapositivas, se los he enviado también al doctor Estefano para que los pueda compartir con todos los que están inscritos en este curso. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto y Gracias. cuídense bastante, por favor. Hasta luego.